Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este canesú para una bebé de 0 a 3 meses. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 35 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos un total de 80 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar el total. Cuando tengamos completa la cadena nos aseguramos de que esté recta, que no esté torcida a la hora de unirla. Y lo vamos a unir en el primer punto con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y ahí mismo vamos a hacer un segundo punto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Nos va a quedar en forma de un abanico. Hacemos lazada, en la próxima cadena hacemos punto alto de 2 sacadas. Siguiente, punto alto, pasamos una vez, 2 veces, cerramos. Siguiente cadena, punto alto y así vamos a continuar hasta que tengamos un total de 19 puntos altos solos. No vamos a contar el abanico, solo los puntos. Continuamos con 19 y repetimos otro abanico. Completamos 19 puntos altos. Hacemos el abanico donde tenemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en la misma cadena en la base. Y ahora continuamos repitiendo punto sobre punto. 1, 2, 3, completamos otra vez más 19, un abanico, 19 y un abanico, hasta que tengamos 4 esquinas, dejando 19 puntos por el centro. Cuando lleguemos al final de la vuelta, nos va a quedar algo así, como un cuadrado. Terminamos el último punto número 19, unimos en la tercera cadena del abanico para cerrar la vuelta. Nos deslizamos un punto y nos vamos al centro del abanico. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro repetimos el abanico. Punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar, segundo punto alto. Hacemos lazada y vamos a repetir punto sobre punto, comenzando desde el primero que pertenece al abanico en la base. Aquí tomamos y hacemos el primer punto. Pasamos a la siguiente cadena, hacemos punto alto, porque esta va a ser la forma en que el tejido va a ir creciendo. Hacemos punto por punto hasta que lleguemos al final. Vamos a tejer encima de los 2 puntos que pertenecen al abanico. En el centro repetimos el abanico, punto, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. De ahí continuamos punto por punto, abanico, punto por punto, abanico, hasta que lleguemos al final, donde lo vamos a unir en la tercera cadena. Llegamos al final de la vuelta. El cuadrado se va haciendo cada vez más grande. Unimos en la tercera cadena, deslizamos un punto
y otro punto para quedarnos en el centro del abanico. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y en el primer punto que está pegado al abanico vamos a hacer un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno y en el siguiente hacemos punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base, siguiente punto alto. Y así vamos a continuar haciendo un punto separado por una cadena y saltando uno en la base hasta que lleguemos al próximo abanico o esquina. Llegamos a la esquina haciendo el punto que nos va quedando un cuadrado de separación, cadena de separación una vez más y repetimos el abanico. 1, 2 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ya tenemos la otra esquina, ahora repetimos este lado. Hacemos cadena de separación y en el punto que está pegado del abanico hacemos el primer punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos punto alto. Y así vamos a ir repitiendo con cada uno de los 4 lados un punto separado por una cadena y saltando uno en la base. Una vez completamos la vuelta donde tenemos los puntos separados, llegamos al final, unimos y nos deslizamos hasta el centro del abanico. Hacemos 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y ya tenemos una vez más el abanico de la esquina. Ahora corresponden 2 líneas de puntos cerrados. Pasamos al primero que pertenece al abanico. Hacemos 1. Siguiente. Hacemos otro. Donde está la cadena de separación, hacemos un punto. Encima del punto hacemos un punto. Cadena de separación, punto alto. Encima del punto, punto alto. Deben de asegurarse de que van siguiendo los puntos para que no les vayan a faltar al final. Hacemos un punto en la cadena de separación y uno encima del punto. Uno cadena de separación y uno encima del punto. Hasta que lleguemos al último. En los 2 puntos que corresponden al abanico, hacemos un punto en cada uno. Y en el centro del abanico, abanico. Es decir, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Una vez llegamos a la esquina, repetimos el abanico. Y nos va quedando de esta forma, igual que las líneas con las que comenzamos. Ahora continuamos repitiendo en los 4 lados. Aquí están los 2 primeros puntos de los abanicos. Hacemos un punto en cada uno. 1 y 2. Deben de separarlos para ver esta cadena de separación, no se la vayan a saltar. Ahí dentro tienen que hacer un punto. Y encima del punto, otro punto. Cadena, un punto. Y encima el otro punto. Seguimos repitiendo hasta que lleguemos a la esquina, hacemos abanico, punto por punto, esquina, abanico, hasta llegar al final, donde vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Una vez terminamos la primera vuelta,
de punto cerrado. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y nos deslizamos al abanico. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto y ahí mismo hacemos el segundo. Como esta vez vamos a unir el espacio para las mangas o los brazos, no vamos a hacer las cadenas de separación, solamente la mitad del abanico, 2 puntos. Tomamos el siguiente lado y completamos los otros 2 puntos. Y ya tenemos unida la primera manga. Ahora continuamos punto por punto. Punto alto, siguiente cadena, punto alto, siguiente, punto alto, y así vamos a continuar hasta que lleguemos a la otra esquina. Cuando lleguemos a la otra esquina, hacemos solamente 2 puntos, la mitad del abanico, sin cadenas de separación, y unimos con el siguiente con los otros 2. Llegamos al final haciendo punto por punto. Les voy a explicar la otra para que no se vayan a confundir. Hacemos 2 puntos en el centro del abanico sin cadenas de separación, solamente lazada, y unimos con el siguiente. Hacemos 1 y 2 puntos altos y ya tenemos unida la segunda manga. Ahora sí continuamos punto por punto hasta que lleguemos aquí al final, donde vamos a completar con punto deslizado en la tercera cadena. Una vez llegamos al final y unimos con el punto deslizado, ya tenemos las 2 mangas listas. Ahora corresponde la línea de punto abierto. De aquí donde nos quedamos, levantamos 3 cadenas de altura, una de separación, saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente punto alto. Cadena de separación, saltando uno en la base y punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena con el punto deslizado y repetimos una vuelta más de punto cerrado. Llegamos al final de la vuelta de punto cerrado, unimos con el punto deslizado para completar y ya lo tenemos listo. Así es como nos quedó. Ya terminado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.